Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katia del Rivero, soy la directora de Visión Sistémica, como algunos de ustedes ya saben, y es un placer estar esta noche con ustedes. Me encantaría compartir algunas ideas porque seguramente como a ti me súper impactó el tiroteo en la escuela de Monterrey. Me duele la violencia que observo, me duele la forma en cómo hoy nos estamos comportando los unos con los otros y especialmente en cómo estamos tratando a nuestros niños. Y me gustaría utilizar de verdad la frase para comenzar de un extraordinario amigo mío, Francisco Quintal, que me dijo hace muy poquitos días: ningún niño en ningún lugar del mundo debería morir por ninguna causa. Y me parece que mucho menos los niños que mueren en condiciones como lo que sucedió pues en este tiroteo. Así es que me gustaría iniciar contándote una historia. En Alemania hicieron un estudio respecto a si realmente los niños traíamos, los seres humanos bebés traíamos esta idea como de competencia y de golpearnos los unos a los otros, o si realmente veníamos como entrenados a colaborar. Y entonces un sociólogo hizo un estudio maravilloso. Le mostró a los niños este dibujo, un videíto con este dibujo. En el dibujo había una montañita y un muñequito que está tratando de subir la montaña con una mochila bien pesada. La siguiente escena es el mismo muñequito, pero ahora aparece el muñequito azul, que es un muñequito lindo y maravilloso que lo que está tratando es de apoyar, de empujar, de ayudar a que el muñequito que lleva la carga pesada pueda subir la montaña. En la tercera imagen aparece el muñequito rojo, que es un muñequito que lo que está tratando de hacer es que está en la cima de la montaña y lo que está haciendo es empujando y tratando de que el muñequito negro no pueda subir. Después de que le mostraron el video a los niños, bebecitos de 6 meses de edad, les dieron a escoger entre el muñequito rojo y entre el muñequito azul. Les ofrecieron 2 muñequitos a cada bebé y la pregunta es, ¿qué te imaginas que escogieron estos bebés? La sorpresa, perdón, la sorpresa de los investigadores es que todos los bebés, el 100% de los bebés, eligió al muñequito azul. Lo interesante del estudio es que 6 meses después lo repitieron y volvieron a pasarle a los bebecitos ahora de 1 año de edad el mismo video y volvieron a hacer la misma oferta, que eligieron entre el color azul y el color rojo. ¿Quieres saber qué fue lo sorpresivo? El 20% de los chiquitos escogió ahora al muñequito rojo. Y la pregunta que se hicieron los investigadores es, ¿qué vivieron estos niños, este 20% de los niños, estos 20 chiquitos, en sus sistemas sociales que aprendieron que a pesar de que venían instalados con la idea de colaborar y contribuir, porque pareciera que los seres humanos solo podemos sobrevivir en colaboración, que este 20% de los niños aprendió que era mucho más sencillo patear a los otros y golpear a los otros y no ayudar a los otros para poder sobrevivir? Y me parece que de eso se trata la charla de esta noche. ¿Qué estamos enseñándole a nuestros niños? ¿Cómo nos estamos comportando como sociedad de tal manera que nuestros hijos encuentran como mejor alternativa matar a sus compañeros y darse un balazo para morirse? Y esto no solamente es una responsabilidad de los papás, esto es una responsabilidad de todos nosotros. Así es que me gustaría invitarte a focalizar en 3 aspectos clave. El primero de ellos es el aspecto de futuro. Muchísimos de nosotros tenemos el mito de que si podemos entender la historia, esto hará que construyamos el futuro que queremos. Y esto no necesariamente es cierto. Hacer análisis de qué sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, quiénes son los culpables, no nos sirve de nada. Lo que sí necesitamos preguntarnos es qué queremos que suceda. Y mientras pasemos tiempo criticando, juzgando, juiciando y tratando de encontrar culpables, la realidad es que no vamos a encontrar qué es lo que queremos y cómo podemos construir ese futuro que queremos. Así es que mi invitación sería, por favor, dejemos de contribuir con juicios y críticas. Me parece que ya bastante dolor tienen todos los que han estado involucrados en el proceso: maestros, papás, compañeros, directores de escuela, gobierno, sociedad, padres de familia.
contribuyamos de una forma diferente y preguntémonos mejor en aquello en lo que yo sí tengo posibilidad de hacer algo, de cambiar. Y entonces mi invitación es, por favor, muévete de qué sucedió a qué quiero que suceda. ¿En dónde? Particularmente en el espacio donde tú te mueves, en el colegio de tus hijos, en la colonia donde vives, en la calle donde estás. Y entonces me gustaría invitarte a reflexionar en este concepto que se llama corresponsabilidad. Muchos de nosotros, no sé si leíste el artículo que escribí acerca de este tema, estaba yo súper impactada de estas personas en el aeropuerto que estaban hablando del tema como a mí nunca me va a pasar. No, mis hijos jamás van a hacer eso. No tenemos esa certeza. No tenemos la posibilidad de saber qué están pensando los demás. No tenemos la posibilidad, por más incluso que conversemos con nuestros hijos, de saber qué hay en sus cabecitas. Así es que realmente me gustaría invitarte a que te des cuenta que cerrar los ojos, que no hacer nada, que criticar y juzgar, también es una forma de contribuir. Me gustaría invitarte a que cambies esta mirada de, pues esto no es mi tema, este no es mi asunto, a que te preguntes cómo estoy contribuyendo. Si en la escuela de tus hijos sabes que hay niños que están padeciendo de bullying, por favor, haz algo. Acércate a los maestros, acércate a los profesores. Ese chiquito que hoy es bulleado, el día de mañana puede convertirse en el asesino de tus hijos. Y por favor, eres responsable. Desde el momento en que no hiciste nada, o desde el momento en que guardaste silencio, o desde el momento en que lo que hiciste fue criticar a otros. No sé si te has preguntado o te has dado cuenta o te has cuestionado que cuando criticas a tus compañeros, a los papás de los otros niños, a tu jefe, le estás enseñando a tu hijo a criticar. Y cuando les enseñamos a nuestros hijos a criticar, también les enseñamos a juzgar, a ser violentos, a faltarle el respeto a los demás. ¿Por qué no les enseñamos a construir y a co-crear juntos? Y finalmente me gustaría invitarte a recordar este concepto maravilloso que nos enseñó Michael Blumenstein, que se llama suficiencia. ¿Y qué es la suficiencia? La suficiencia es la certeza de que tenemos todo lo necesario para vivir una buena vida, que tenemos todos los recursos necesarios para afrontar todo aquello que la vida nos ponga enfrente. Así es que mi invitación es, movámonos del desamparo como sociedad y acerquémonos a construir una sociedad llena de suficiencia. Déjame invitarte para cerrar a hacer un resumen de estos 3 puntos. Por favor, construye a futuro. Dejémonos de preguntar qué pasó. Nunca lo vamos a saber. Nadie puede hablar con el chiquito y saber qué sucedió en su cabeza. E incluso cuando pudiéramos hablar con él, lo único que podemos hacer es construir nuestras propias realidades acerca de eso que sucedió. Pregúntate cómo estás contribuyendo. ¿Te estás interesando en lo que está sucediendo con tus hijos? ¿Te estás interesando en lo que está pasando en el sistema social en el que ellos se mueven, en el salón de clases? ¿Qué les estás enseñando a partir de tu propio comportamiento? Y finalmente, te invito a que recordemos nuestra suficiencia. En la manera en cómo los seres humanos nos tratamos a nosotros mismos, podemos contribuir a que los otros recuerden su suficiencia. Así es que si tratamos con cariño, con respeto, con apoyo, abriendo posibilidades, hablando de las cosas que nos gustan, hablando de las cosas que queremos construir en el futuro, abrimos más alternativas para que las cosas se construyan de una forma más saludable. No me gustaría vivir un país en el que en las escuelas de nuestros hijos nos matemos los unos a los otros. De verdad ya tenemos suficiente con un país en el que día a día nos matamos los unos a los otros. Empecemos a cambiar el proceso de educación de nuestros hijos y empecemos a construir un país diferente. Mi nombre es Katia del Rivero, es un placer verdaderamente compartir contigo esta noche y si en algún momento tienes necesidad, ganas de saber cómo esto se puede instalar en los sistemas educativos, en tu colonia, en tu comunidad, acércate con nosotros. El proyecto social de visión sistémica de este año es poder contribuir a que en las escuelas, en las comunidades, en los grupos de padres, podamos aprender a educar en suficiencia y en colectividad, porque vivimos en colectivo. Te deseo una excelente semana, muchas gracias por acompañarme, ha sido un verdadero honor compartir contigo esta noche. Muchas gracias.